vamos a estar en unos pasajes que son bien interesantes, bien duros, pero bien interesantes también. Y antes de comenzar me gustaría poder contar a ustedes, poder contarles un par de historias que seguro les va a resonar. ¿Alguien conoce a este cantante bien famoso, J.A.? ¿No? Él es un chico de unos 25 años, 23, 25 años, que partió cantando música gospel, partió cantando música cristiana de adoración, cantando también algunos himnos, y tenía un talento extraordinario. Fue llevado por su madre, inculcado dentro de la iglesia, y en una de las declaraciones que él dio es que cuando le llegó una tremenda oferta millonaria por cantar cierto tipo de música que es secular, él dijo: no, yo voy a cantar música solamente cristiana. Y ahí la que tomó parte en esa decisión, porque el niño era muy pequeño, era su madre. Bueno, él, en base a esa decisión, Dios honró esa decisión. El chico llegó a un concurso, lo ganó, se hizo muy famoso, y de la nada, por el don, el talento que Dios puso en él, llegó al estrellato. Dentro de su proceso, tuvo unos problemas debido a la podredumbre que estaba dentro de la iglesia. ¿Ya? Fue abusado de manera reiterada por distintos pastores del medio. Hoy en día él se desvió de la iglesia, del evangelio, y eso fue porque, cuando suceden estas cosas, y siendo bien sincero, se abren puertas espirituales. Uno ve un movimiento LGBT, etcétera, 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 pero eso no es solamente algo que podamos razonar. Ahí se meten espíritus cuando se abre una puerta. Ok. Lo que quiero resaltar de esta historia es que en medio de un mundo eclesiástico donde habían hermanos, pastores, y donde uno diría: oye, no, acá no hay peligro, no hay mal, sucedió esto. Cuando yo le comento que pastores incurrieron en esto, no es muy distante de lo que hemos escuchado acá en Chile acerca de los sacerdotes. Pero hay algo que trasciende las iglesias y que trasciende cada uno de estos grupos, que es la religiosidad. Cuando la religión gobierna un lugar, se puede ver bellísimo por fuera, pero por dentro hay corrupción y hay podredumbre, hay muerte. Él se podía ver completamente perfecto, usado con el don y con todo lo que el Señor le había provisto, y haber recorrido un montón de países, pero por dentro estaba podrido y muerto. Hay otro caso también bien renombrado, que de seguro la mayor parte lo pueden tener en mente, que es Jimmy Swaggart. ¿Lo conocen? De la iglesia pentecostal también, un predicador con una unción sin palabras, ¿ya? O sea, extraordinario. ¿Qué pasó? Se descubrió un adulterio, había podredumbre, a pesar de que la careta era perfecta. Dicen alguna de las entrevistas o de las personas que cuentan esta historia, que había uno de los pastores que era contemporáneo, porque él era como el pastor más famoso. Salió de la iglesia pentecostal. Y había otro que se estaba disputando como la fama y su participación en los medios de televisión. Entonces se supone que este otro pastor
articuló una serie de cosas para pillarlo con las manos en la masa, teniendo fotos, chantajearlo, etc. Fíjense lo turbio que es esto que por fuera se ve muy bien. Y se los traigo porque son casos reales. Y estos casos en particular los pongo enfrente de ustedes porque son casos muy famosos, pero no dista de la realidad. Acá en Chile también podemos ver los mismos casos, y eso es lo que hace la religión. Te muestra un vaso transparente, pero esto transparente te puede matar o puede ser muerte. Eso es la religión. Así que quería partir trayendo eso como introducción para lo que veremos el día de hoy, que va a ser algo sumamente edificante, confrontador para algunos, y para otros puede ser algo que va a cambiar sus vidas. Pero lo que sí le puedo decir es que yo voy a soltar la palabra de Dios, y aquellos que están en religiosidad, el día de hoy pueden tomar una decisión de ser transformados, cambiar los parámetros, cambiar esa careta y mostrarse tal cual son para ser restaurados. Para contarles un poco más de estas dos personas, Yotada, que es este joven, él está alejado del Señor, primero partió con el homosexualismo y ahora se está convirtiendo en mujer, se hizo implantes, cirugías, etc. Y por otro lado, Jimmy, Dios restauró su vida, pudo seguir con su familia, el ministerio, pero nunca más fue lo mismo. Yo les quiero decir algo. Yo creo que lo más fuerte que es para las personas estos testimonios es darse cuenta de lo falso que puede ser una persona religiosa. Porque qué distinto hubiese sido si Jimmy hubiese dicho sin que lo chantajeasen: ¿sabéis que tengo un problema? Necesito ayuda. Necesito que la iglesia ore por mí porque hay un espíritu que viene generación tras generación y no me ha dejado libre. Necesito que me ayude. Oye, si acá nadie es perfecto. Yo te puedo decir en mi familia qué es lo que ha pasado generación tras generación. Y si yo me pongo a ver tu familia, es lo mismo. Si nosotros nos ponemos a ver la genealogía de Jesús, encontramos a una prostituta. Y si nos vamos más atrás de la línea de Judá, el descendiente que Dios escogió fue una mujer que anduvo con varios hombres de la misma familia y después se vistió de prostituta para quedar en el linaje, y a esa mujer Dios escogió. Entonces ahora lo que estoy haciendo es enfocarte. Da lo mismo el pecado. La sangre de Cristo no tiene limitación. Lo que sí limita y molesta es la religiosidad. Y hoy día yo vengo con una palabra certera. Yo vengo a romper religiosidad. Yo vengo a romper esquemas mentales. Porque si la iglesia se va a llenar, las personas religiosas no admiten que alguien llegue en pecado y que la gente pueda decir: ¿sabes qué? Oye, tengo esto, necesito ayuda. Porque la unción que el Señor puede derramar en una persona puede quebrar todo yugo, pero tienen que confesar. Yo ya siento la unción acá. El Espíritu Santo está aquí. La religiosidad existió desde siempre, desde que Jesús estuvo acá y aún mucho antes.
Existió en los tiempos de Moisés, existió también cuando estaban los sacerdotes llevando los sacrificios. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un sumo sacerdote que tenía a sus dos hijos ministrando y él no los reprendía, no los ponía en corrección, no le decía ¿qué te pasa, hijo? ¿Y qué pasaba con ellos dos? Se estaban acostando con las mujeres que venían a entregar ofrenda. Pero por fuera se ponían sus túnicas bellísimas, pero por dentro estaba la muerte y la podredumbre. Lo malo era la religiosidad, porque si guardamos la apariencia todo está bien, y no, las apariencias hay que romperlas. Oye, se equivocó, no importa, dilo, corrígelo y vamos, porque es así la vida. Hay que pedir perdón, hay que restaurar, y si hay algo que pagar, hay que hacerlo. De eso se trataba la ley. Si hay que pagar una condena por haber cometido algo en particular, hay que hacerlo. Pero viejo, Dios te va a seguir amando y te va a restaurar. En los tiempos de Jesús también existió la religiosidad, y esto se define como quien profesa una religión y practica las normas y preceptos religiosos con una estructura bien definida. De hecho, se define aquella persona que profesa una religión, practica sus normas y preceptos, pero en esta definición no se incluye la palabra relación. Jesús definió esto, la religiosidad, como hipocresía. Lo que significa fingir cualidades que no se tienen. Cuando tú finges algo que realmente no eres, estás cayendo en hipocresía. Y muy pocas personas pudieron ver esta faceta de Jesús, o se vio en muy pocas ocasiones cuando Jesús se mostró airado. Pero con los fariseos, que eran los religiosos y perfectos de su época, Él se mostró de esa manera, airado por la religiosidad que escondía la hipocresía que estaba en ellos. Algo que nos puede mostrar si somos o no religiosos es darnos cuenta si pensamos estar espiritualmente más arriba que los demás por prácticas superficiales, o cuando juzgamos a otros sin amarlos. Cuando tú juzgas sin amar antes de hacerlo, estás siendo religioso. Cuando tú juzgas por algo que no haces, caes en la religiosidad. Eso no quiere decir que no te vas a equivocar. Si te equivocas, vas, pides perdón y el Señor restaura. Pero si no, estás cayendo en religiosidad, y pedir perdón no te hace menos. No te hace menos. Yo creo que la enseñanza que hemos tenido acá en Chile, sobre todo en nuestra familia, ha sido que si tú pides perdón, vas a ser como inferior al otro, al que le estás pidiendo. O te da una pseudo identidad de inferioridad. Creo que eso pasa, en mi familia se ve mucho. En mi caso, sobre todo, nunca se ha pedido perdón cuando alguien ha errado. Yo creo que soy como el que más pide perdón porque lo tengo bien presente. Pero tampoco, o sea, también me dan cosas cuando lo voy a hacer. Pero no debiese ser así. Así que cuando juzgamos a otros sin amarlos primero, estamos cayendo en religiosidad. Y en los tiempos de Jesús existieron dos grupos religiosos bien potentes. Hay otros que no voy a nombrar, como por ejemplo los saduceos, etc. Pero en el capítulo en el cual nos encontraremos, que se habla de dos. Se habla de los escribas y los fariseos. Haciendo referencia a estos escribas y fariseos, hay un libro que nos comenta
acerca de cómo eran estos perfiles de personas. El libro se llama Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo, capítulo 8. No lo voy a declarar, simplemente lo voy a resumir. Los escribas eran los hombres dispuestos para transcribir cada cosa de la palabra. Por eso es que el Antiguo Testamento se preservó de manera tan exacta. Y es casi un absurdo decir que la Biblia en el Antiguo Testamento ha sido tergiversada por hombres, porque los judíos fueron la religión más estricta. Había una profesión. Los escribas eran los encargados de traducir palabra por palabra, punto por punto. Y tenían tal cuidado de que hasta los espacios, las comas, los puntos no fuesen cambiados de lugar, porque era la palabra de Dios, la Torá. De hecho, Esdras era un escriba. Hay un libro de Esdras. Creo, ¿sí? Sí. Ok. Sin embargo, a pesar de que su labor era buena y que Dios así lo había dispuesto, hubo algo que cambió. Resulta que ellos comenzaron a añadir a la palabra de Dios un montón de tradiciones que no competían a la palabra del Señor. Ponían reglas sobre reglas para que las personas no cayeran en el pecado en particular. Pero a tal extremo de que si veían algo evidentemente que tenían que hacer, no lo hacían. Por ejemplo, si un padre se le amputaba la pierna y el médico venía a hacer la cirugía, en esos entonces, el padre prefería que el hijo no estuviese ayudando o asistiendo para evitar que él se contaminase con el cuerpo amputado. A ese extremo. Y así un montón. Creo que también hasta contaban los pasos. Y por otro lado, el otro grupo del que les quiero hablar eran los fariseos, que eran personas claramente reconocibles por la forma en la que se vestían, y si iban caminando cumplían tan exactamente la rutina de oración que podía venir la avenida llena, pero justo eran las 3 y tenía que orar, entonces se paraba y empezaba a orar. Estos con los escribas, si es que veían a una mujer que se estaba cayendo a un pozo, a un río y se estaba ahogando, por no incumplir la ley, preferían que se muriera antes de tocar a una mujer, a una hembra. Y por otro lado, si es que veían a un niño caerse a un foso y se estaba ahogando, en vez de ir a salvarlo, no lo hacían para evitar que un adorno que ellos tenían en la mano pudiese ser ensuciado. Ese adorno era una especie de caja de cuero que se ataban a las muñecas o a la frente, y dentro de esa caja de cuero tenían cierto tipo de escrituras, pasajes de la Biblia. De tal forma estaban estructurados que este tipo de cosas les impedían cumplir leyes superiores como la compasión. También, si es que había una serpiente, esto lo dice literal el libro, que se estaba paseando entre sus piernas y los podía matar, seguían orando porque era el tiempo de la oración. A ese extremo estaba la religión, estaban esas reglas sobre reglas y cosas que eran impensadas. O sea, hoy día, ¿qué puede ser lo más semejante a eso? No sé, que te obliguen a orar de rodillas o que te cambien la estructura, a hacer algo. No sé, yo lo que más extremo que he visto acá es que hay veces en que la iglesia hacen culto 12 horas seguidas. Que no digo que sea mala esporádicamente, pero todos los fines de semana el tiempo para la familia se repercute. Y lo hacen no trayendo algo de provecho, sino que lo hacen por estar. Bueno, ese era el contexto.
También, si es que ellos pronunciaban varias veces las mismas bendiciones, algo así como lo que son los rosarios hoy en día, ellos creían en su mente que eran considerados en mayor medida una forma de piedad o de que estaban a nivel superior espiritualmente. Como ese tipo de cosas, lo más semejante que yo he visto en mi experiencia fue una vez que fui a una iglesia pentecostal y en menos de, 60 minutos se pararon los hermanos 23 veces a dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, 23 veces haciendo eso en menos de 60 minutos. No está malo darle la gloria a Dios siempre y cuando tú entiendas lo que estás diciendo. Si tú lo haces de manera mecánica, eso es religiosidad. El sentido que está detrás de la ley es más importante que la ley, que la palabra. ¿Me entiendes? La motivación por la cual tú oras es mucho más importante que las horas y las veces que lo haces. ¡Wow! Aquellos que somos disciplinados y tenemos esa estructura de querer ir y hacer por hacer sin tener el sentido, esto nos tiene que pegar. A mí me pega. Yo cambié mi forma de orar. Ahora me mentalizo y digo, Señor, esto lo estoy haciendo por esto, porque te amo, porque quiero estar contigo. Pero si tú lo haces por hacer como una rutina, eso es religión. Hasta las gracias que das en el almuerzo, si no lo haces con el sentido correcto en tu corazón, es religiosidad. Yo hasta hace un par de meses cambié mi forma de orar en el almuerzo. Básico, es como de escuela dominical. Pero es importante porque tal vez cosas que nosotros hemos tomado como normales, hay que venir a replantearse y tener esa abertura de mente y decir, ¿sabes qué? Esto no tiene sentido, tengo que cambiarlo. El corazón con el que te presenta delante de Dios es importante. Tus oraciones no van a ser más escuchadas si las haces más veces, salvo si estas oraciones van acompañadas de la motivación. La motivación, la intención del corazón es lo más importante. Y esta religiosidad estaba tan arraigada en sus mentes que les pasó la cuenta a los fariseos y a los escribas. Hicieron de estos actos que son fuera de la ley su propia justicia. Yo estoy más justificado que cualquier otra persona porque yo oro, 20 veces al día. Oh no, mis oraciones van a ser más escuchadas porque yo paso 6 horas orando. Déjame decirte que si tú lo haces de manera mecánica, recitando, y no está el corazón puesto en la oración, no hay nada. Sí, yo creo que es bueno disciplinarse, y yo lo hice en su momento, y cuando lo hice, la revelación, todos los días, semanas, sueños, empezó el Espíritu Santo a moverse, se metía en mi cama el Espíritu Santo, eso empezó, esa es la realidad. Es bueno disciplinarse, pero con la intención correcta. Si la intención del corazón no es la correcta, no sirve de nada. A estos escribas y fariseos, por la intención que tenían en su corazón, el Señor Jesús habló. Y no dijo cualquier cosa, sino que dijo ayes de juicio. Ayes tremendos por la hipocresía, por haber cultivado una cultura hipócrita. Algo interesante, que cuando Él los corrigió, o pronunció esos ay de juicios, lo hizo con lamentación y tristeza.
Seguramente porque sabía que muchos de ellos, a pesar de que él les estaba declarando eso, no se iban a volver, iban a seguir en su religiosidad y caminando por el camino que creían correcto, por arrogancia, soberbia, etc. Lo hacía por eso, porque sabía el camino que habían seguido su vida, que la habían desperdiciado. Y por otro lado, por cómo habían dejado caer el peso de la ley sobre las personas que estaban bajo su cobertura y cuidado. Y la religiosidad es muy dañina. Es muy dañina para ti. Hombre, si tienes los años que tengas, la religiosidad es dañina todavía. Es mala para ti, para tu familia, para la iglesia. Es mala, ser religioso es malo. Yo he escuchado a lo largo de mis años a padres lamentarse porque al ellos estar en una iglesia religiosa y traer a sus hijos a ella, cuando los hijos creyeron, fueron desarrollándose y venían con pecados como pornografía, pecados como etcétera, etcétera, etcétera. Al acercarse, ¿qué pasaba? Se sentían juzgados o reprimidos. Algunos tenían dones extraordinarios en las artes y se sentían reprimidos porque no podían expresar ese don que Dios les dio. Yo lo he escuchado en padres, y no solo en padres, sino también en hijos. También a personas haber sido dañadas por miembros de la iglesia, como el caso que les mencionaba, que por fuera actuaban y se vestían como cristianos, pero por dentro escondían abusos sexuales, ocultaban información para que el escándalo no se supiese y reprimían a las personas también. A esposos a aparentar un matrimonio perfecto, pero a los meses terminar en un divorcio. Viejo, esta es la verdad. Es la realidad. Es la realidad. Y la religiosidad no se da solamente en la iglesia, se da en cualquier iglesia que quiera ocultar y no decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. La religiosidad te esclaviza a la opinión de los demás. Te esclaviza al qué dirán. Te esclaviza y te estructura. Te ata de brazos a hacer cosas nuevas. Te ata de brazos a tener una idea y decir, ¿sabes qué? Quiero orar porque algo va a pasar y yo necesito ser parte de eso. Te ata porque la estructura es esta. Te ata a adorar de una manera diferente. Te ata. La religiosidad te esclaviza. Y no solamente eso, es un espíritu que está dentro de las congregaciones en general. Yo sé que hay personas acá que están siendo caladas, porque la palabra es lanzada perfecta. Y ojo, cuando yo lanzo esta palabra, si es Dios mismo quien dijo esto, es como si Dios estuviese hablando. Vamos a leer qué es lo que dice Jesús de lo que es la religiosidad o las personas que actúan religiosamente. Abra su Biblia, si no espere acá a mi buen compañero que proyecte Mateos capítulo 23, verso 27 y 28. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera del 1960. Mateos capítulo 23, verso 27 y 28. Y dice así: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Seguimos con el verso número 28. Así son ustedes, por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía
e inequidad. Hay otra versión que habla de hipocresía y maldad. Es interesante porque el término sepulcro blanqueado hacía referencia a un lugar que era hermoso, precioso por fuera, pero por dentro estaba lleno de muerte y de podredumbre. Un sepulcro blanqueado, en esta referencia, porque él estaba haciendo esta asemejanza con personas, fariseo, escribe fariseo, son aquellas personas que aparentan estar vivos mientras su espíritu está muerto o mientras no hay espíritu. Es aquel que le da más importancia a la estructura, a la forma, que al fondo de lo que el Señor quiere transmitir y a la vida con Cristo. Hay personas, y yo les quiero ser sincero, hay personas que llevan toda su vida siendo engañadas por la religiosidad, que no pudieron desarrollar algo para el Señor porque vivían en esa estructura, creyendo que el favor de Dios se gana por mucho que yo hago, lo perfecto que yo soy, y no es así. Uno no puede hacer nada. Dios te santifica, tú no te puedes santificar. El Espíritu Santo en ti, a medida que tú te relacionas con Él, se te va pegando lo que Él tiene y te va santificando. Pero no es que tú tienes que ser santo para llegar al Señor. Es Él el que te santifica. Si no, las personas pecadoras no podrían acercarse porque tienen que llegar perfecto a la iglesia. Y no es así. Si a lo vil y a lo menospreciado vino el Señor, ¿a quién cree usted que tiene que ir? ¿Qué cree usted que va a entrar por la iglesia, por la puerta de la iglesia? ¿Lo santo, lo perfecto? No. Lo vil y lo menospreciado. Vil y menospreciado era yo, pecador. ¡Ay de mí, hacedor de maldad!, dice Pablo, porque queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino que aquello que no quiero es lo que hago. ¡Ay de mí, ay de mí! Así que las personas que viven en esta religiosidad creen que por la cantidad de veces, la forma en la que oran, la posición en la que lo hacen, o la cantidad de veces, como le pasaba a los fariseos, les da el mérito de que su oración entre al trono de la gracia. El trono de la gracia, eso ahí está, es gracia. Siendo que nada de esto es cierto porque todo viene mediante la gracia y la fe en lo que hizo Cristo Jesús. ¿Por qué cree usted que una ramera pudo haber entrado en la línea genealógica de Jesús? ¿Porque era perfecta? No, era por la fe y la gracia de Dios que se manifiesta cuando una persona le cree. Así que yo te digo, y aquí tú tienes que planteártelo. Yo no tengo ningún compromiso o algo que me limite a decir algo, porque cuando el Señor me habla y yo lo medito, no puedo detener la palabra, es la palabra. Y tú tienes que tomar una decisión. Si tú sigues viviendo en religiosidad, vas a obtener lo mismo que has obtenido todos los años que has existido en esta tierra. Todos los años. No finjas estar bien. No ocultes tu estado al Señor. Aléjate de la religiosidad y de esos pensamientos que te dicen que por lo que haces el Señor te acepta. Vuélvete a Dios, anhélalo como lo hiciste en el pasado. Yo les hablo esto porque en realidad yo no voy a ver a la hermana Adriana irse al mundo. No voy a ver al hermano Israel irse al mundo y verlo en una discoteca tomando o haciendo cualquier cosa. No lo voy a ver. No lo voy a ver. A usted tampoco. No los voy a ver haciendo eso.
Pero lo que sí, y yo tampoco, pero lo que sí nos puede pasar es que nos volvamos religiosos. Porque a los que estaban en la sinagoga, aquellos que estaban arriba en autoridad, fue durísimo con ellos. Entonces, si te está haciendo eco lo que te estoy diciendo, si lo has visto en la palabra, no le des la espalda al mensaje. No lo hago con arrogancia, sino que con lamento. Porque esto te perjudica a ti y a todos los que te rodean, a tu iglesia, a tu familia. Las cosas que no alcanzaste en el Señor. La religiosidad te ata, te ha atado, te ha hecho daño a ti, a tu familia, a tus hijos. Hay cosas que son más importantes que las estructuras y que las formas y que es el fondo, que es lo que tenemos que darle énfasis. Quiero que podamos estar en el verso 23, Mateo capítulo 23, verso 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. El capítulo entero, el capítulo 23 completo, fue dedicado a los escribas y fariseos, a los religiosos. El Señor pronuncia 7 ayes, que son 7 declaraciones de juicio en contra de la religiosidad. Pero particularmente les quiero traer el que ya les comenté, y de acá yo quiero sacar 3 cosas que el Señor dice que tenemos que ponerle foco. Saca el foco de la forma, de la estructura, y dale énfasis a esto. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No está mal dar el diezmo es bíblico y abre una bendición espiritual. ¡Wow! Bendice la masa restante. Es tremendo. Es tremendo. Yo he visto la mano del Señor toda mi vida. Es increíble. Y pueden confiar en lo que les estoy diciendo porque yo no administro el dinero. Pero yo he visto las promesas del Señor cumplirse. Malaquías, casi al terminar, dice: probadme en esto, dice Jehová. ¿Acaso, si es que ustedes traen los diezmos al alfolí, acaso yo no voy a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde? No hasta que abunde o hasta que no, sobreabunde. ¿Ya? Promesa del Señor. Los diezmos, cuando uno trae eso, el Señor se compromete a bendecir la masa restante. Y cuando uno trae ofrendas, el Señor se compromete a multiplicarlas. Cuando le esté diciendo un predicador: dona $10,000 o dona no sé cuánto dinero porque vas a ser multiplicado, alarma. Pero el principio es verdadero. En este aspecto particular quiero decirles que lo malo no es diezmar, todo lo contrario, es un principio espiritual que trae bendición. Pero lo que quiero resaltar acá es que ellos pusieron tanto foco en hacer la acción del diezmo, llegando al punto en que separaban las plantas, menta, eneldo, comino,
¿Te imaginas el tiempo que invertían haciendo eso? Y dejaron de lado la justicia, la misericordia y la fe. Tú puedes venir todos los días a la iglesia. Puedes arrodillarte 1000 veces y si quieres 2000 y las que quieras. Puedes hacer todo eso. Pero el Señor no le da el foco a eso. Eso tiene que venir por un deseo de tu corazón. Porque tú sientes algo por tu Señor. Recuerda los años de tu juventud, cómo partiste, qué había en tu pecho. Pero lo importante que el Señor le resalta es que yo quería que ustedes se fijaran en lo que es la justicia, la misericordia y la fe. Cuando hace énfasis a justicia, era que ellos estaban tan cegados en la estructura, en la vestimenta, en orar esa cantidad de veces, en proclamar cierto tipo de bendiciones como rosarios, que habían puesto la objetividad al momento de decir qué era bueno y qué era malo en esas cosas antes que en hacer justicia en sentido común. La primera palabra, justicia, se refiere a eso. Le dieron más importancia a cosas que no tenían que ser importantes. La misericordia hace referencia a que perdieron la compasión humana y divina. Perdieron la compasión por las personas. Perdieron la compasión por los que los rodeaban. Y por último, la fe. Habían perdido la capacidad de creer. ¿Te imaginas estar toda tu vida leyendo la palabra sin creerla? Ellos vieron a Jesús hacer milagros, pero habían perdido la fe por la religión. No pudieron ver, y ese es el último punto. La religiosidad te ciega. Te ciega. Te ciega. Y de cierta forma todos hemos caído en algún punto en la religiosidad, porque te preocupaste más de cosas que no tenías que preocuparte. Y eso lamentablemente te alejó a ti y a otro del Señor. Creo que en ese aspecto todos hemos caído en la religiosidad. Que nuestros tiempos pueden variar, pero el centro y el foco, el principio eterno que el Señor nos está exponiendo, es válido el día de hoy. Pero hoy mismo el Señor puede darte vida. Tú puedes levantarte el día de hoy y decir, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a la religiosidad. Esto me ha matado. Esto ha matado la fe en mis hijos. Esto me ha frustrado. El cumplir reglas y reglas y reglas me ha impedido poder surgir en la vida e innovar y tener algo nuevo y cumplir propósito. El día de hoy tú puedes tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Yo me despojo de esto y voy por lo verdadero y lo genuino. Tú puedes tomar esa decisión el día de hoy. Así como ellos tuvieron la opción de creer y de ir por algo que es superior a la ley, tú puedes hacerlo el día de hoy. Tú puedes decidir creer y darle la espalda a la religiosidad y caminar en pos de la verdad de Jesús y tener una vida con Él. Tú puedes hacer eso. Así que antes de orar, yo te quiero dar un minuto, quiero darte un minuto para pensar. Piensa bien. ¿Qué hubiera cambiado en tu vida? Cierra los ojos ahí donde estás y piensa bien. ¿Qué hubiese sido diferente?
¿Qué hubiese sido diferente? ¿Qué hubiese cambiado en mi vida si yo hubiese hecho a un lado la religiosidad? ¿Será genuinamente que esas promesas el Señor las hubiese cumplido? ¿Será que mis hijos estuvieran el día de hoy en la iglesia? ¿Será que hubiese visto de manera más abundante la mano del Señor en todo lo que hubiese emprendido, hubiese tocado? ¿Será que si hubiese sido genuino con el amor, la compasión, mi familia no se hubiese quebrado? Vamos a tomarnos un minuto para pensar en esto. ¿Qué hubiese sido distinto? Quizás me hubiese metido a estudiar eso que tal vez quería y que el Señor me decía a través de su palabra que lo podía hacer, pero como la religiosidad me dijo que estudiar me podía alejar, porque esa mentira yo la he escuchado. Ahora que ya tienes eso en tu mente, si lo tienes, ¿has podido verlo? Ahí mismo, en tu lugar, confiésalas al Señor, no a mí. Confiesa y dice: Señor, ¿sabes qué? Te pido perdón porque mi conducta religiosa hizo a lo mejor que mis hijos se alejaran. Hizo que tu mano de poder no se acercara tanto a mí. Me hizo alejarme de tu presencia. Confiésale al Señor. Porque impedí que la gloria descendiera sobre mi vida. Impedí ver el mover de tu mano sobre mí y mi descendencia. No pude alcanzar las promesas que tú me diste. Aquellos que lo están haciendo de manera consciente y humilde, confieso, Señor, que he caído. Confiésale al Señor que has caído en religiosidad. Y di: renuncio a ella. Renuncio a ella y me declaro enemigo de la religiosidad. Y ahora que tú has renunciado a ella y te has arrepentido, lo que significa que tienes que dejar todo tipo de conducta que te atan a la religión, que te atan también a cadenas mentales y no son un principio bíblico, espiritual. Y debes comenzar a procurar asuntos importantes. Debes sustituir eso y empezar a buscar la justicia, la misericordia y la fe. En el nombre de Jesús.